Hello, my friend. Ready? Hello, my dear people. Today we will talk about the history of welding. For the development of the video lighting. 3, 2, 1, go. A lo largo de la historia de la humanidad, la soldadura ha contribuido significativamente a la construcción de este mundo en el cual vivimos. A donde quiera que dirigimos la mirada, hallaremos un objeto el cual ha sido soldado. Es por eso que para comprender, indagar y conocer el mundo de la soldadura, hemos creado una historia en retrospectiva para facilitar el entendimiento de esta ciencia de gran importancia en el desarrollo de la humanidad, que nos permita conocer el pasado para entender el presente en el cual vivimos y construir un nuevo futuro. Este trabajo está hecho con mucho cariño y fue realizado según los métodos de investigación, análisis y construcción colectiva del conocimiento, Collective Construct of Knowledge, con los alumnos, jóvenes estudiantes de esta bella rama, con diferentes saberes técnicos, empíricos, experiencias, habilidades de la World School of Welding and Dap. Aunque los metales han sido utilizados durante miles de años, nadie está seguro de cómo se obtuvo el primer metal útil. Pudo ser a partir de restos de meteoritos o más probablemente calentar inadvertidamente minerales que contenían cobre. Hachas, puntas de lanza y ornamentos han sido extraídos de antiguos emplazamientos humanos y los arqueólogos han podido demostrar que han sido fabricados en lo que se denomina la Edad de Bronce. La Edad de Bronce es el comienzo significativo de lo que hoy conocemos como metalurgia. La soldadura tiene unos miles de años. Algunos de los primeros ejemplos que tenemos de las técnicas de soldadura son la Edad de Bronce. Los artesanos del año 1000 a.C. soldaron a presión las uniones translazadas para hacer cajas circulares doradas. La soldadura de presión o soldadura por cuerda pasaría a primer plano durante la Edad Media. A medida que los artesanos desarrollaron sus habilidades y avances en la metalurgia, también mencionan las aplicaciones del arte. Los herreros desarrollaron aún más el proceso de soldadura de cuerda, tomaron pedazos de metal, calentados y los martillaron juntos. Debido a la necesidad de forjar y transformar el metal, es que hemos evolucionado a las técnicas que conocemos hoy en día. En 1800, Dirk Humphrey David inventa una batería que produce un arco eléctrico, y en 1801 se descubre como el arco eléctrico por dicho inventor. Sin embargo, el descubrimiento permaneció durante muchos años como una mera curiosidad científica. Los primeros electrodos utilizados fueron alambres desnudos de hierro que producían soldaduras débiles y frágiles. El arco a menudo sobrecalentaba el metal de aportación y se fragilizaba el cordón por reacción del aire. El arco eléctrico, protagonista esencial en la historia de la soldadura. Edmund Davy, 1785 a 1857, un científico inglés a quien le debemos el descubrimiento de la acetilena. En 1935 se introduce el empleo de la corriente alterna, que frente a las ventajas que ofrecía, presentaba el inconveniente de producir un arco inestable, que se solucionó desarrollando revestimientos, que se ionizan con mayor facilidad. Existen dos tipos de corriente continua y corriente alterna. 1831. Eugène Desbarges de Richemont obtienen una patente para la soldadura por fusión. 1881. Auguste de Mertens y Nicolai Renardo desarrollaron la técnica de utilizar el calor generado por el arco de los electrodos del carbono para soldar. El carbono, elemento ideal para la mezcla de un buen acero. En el año 1888, Nikolai Slavianov
y C.L. Coppin desarrollan el uso del electrodo metálico. Y en el año 1900, Forrest y Charles Picard desarrollan el primer soplete de soldadura oxiacetilénico comercial. 1888 y 1900, 2 años importantes para la evolución de la soldadura. Turning welding was invented in 1903. The number of students is important for convict development. En los años 1907, Oscar Kilberg recibe la patente del electrodo de metal revestido utilizado en la soldadura manual por arco metálico. Los primeros electrodos utilizados fueron alambre desnudo de hierro que producían soldaduras débiles y frágiles. El arco a menudo sobrecalentaba el metal de aportación y se fragilizaba el cordón de soldadura por reacción con el aire. Para evitar estas dificultades se desarrollaron electrodos ligeramente recubiertos con diferentes materiales orgánicos. No obstante, estos estuvieron dirigidos más a establecer y estabilizar el arco que a conseguir la protección y la purificación del cordón. No fue hasta 1912 que Stronger patentó en Estados Unidos un electrodo fuertemente recubierto, capaz de producir a escala industrial. En los diferentes procesos de soldadura hay una variedad de electrodos. El revestido en el proceso SMAU no tiene rival. 1914 a 1918, la Primera Guerra Mundial, conduce a la adopción generalizada de la soldadura por arco, que se utilizó para construir barcos y aviones. Paradójica y desafortunadamente, la guerra promovió el desarrollo de la industria y los procesos de soldadura. En 1920 se descubre la soldadura automática. 3, 2, 1, go. Donde el cable eléctrico se alimenta continuamente. En la década de 1920 la investigación sobre protección de gas avanza con el uso de hidrógeno, argón o helio. La investigación y automatización desarrollan confiabilidad, productividad y rendimiento. 1930. Se inventa la soldadura por arco sumergido. La soldadura por arco sumergido, abreviada SAW por su nombre en inglés, es uno de los procedimientos de soldadura por arco. Está así especialmente indicada para grosores de chapa de entre 2 a 100 milímetros. La soldadura SAW se utiliza por lo general en industrias de los metales pesados. El arco sumergido es indispensable para la fabricación de tuberías de grandes diámetros. En 1932 se empezó a utilizar como protección un fundente granulado, que se depositaba progresivamente por delante del electrodo. El calor del arco fundía y descomponía el fundente, produciendo la escoria y una atmósfera protectora necesaria. Todo charco de soldadura necesita una protección contra el oxígeno y el nitrógeno. Los primeros en soldar por este medio de un arco eléctrico producido entre un electrodo no consumible y un material base dentro de una cámara con gas inerte fueron Howard y Delbert, quienes obtuvieron la patente en el año 1930. Sin embargo, no fue adoptado comercialmente debido al alto costo del gas. En 1941, Russell Meredith perfeccionó el proceso al ser el primero en desarrollar una antorcha capaz de sujetar el electrodo de tungsteno y protegerlo con un gas inerte. La patente del proceso fue emitida en el año 1942 y fue conocida como LER, más tarde denominado TIC por las siglas iniciales de Tungsten Inert Gas, y fue motivado por la necesidad de soldar magnesio en la industria aeronáutica. En 1948, el Barron Memorial Institute desarrolló GMAO. Usó un electrodo de menor diámetro y una fuente de energía de voltaje constante desarrollada por Kennedy. Él ofrecía una alta deposición
pero el alto costo de los gases inertes limitaba su uso a materiales no ferrosos y evitaba el ahorro de costos. En 1953 se desarrolló el uso de dióxido de carbono como atmósfera de soldadura y rápidamente ganó popularidad en G-Mold, ya que hizo que el acero de soldadura fuera más económico. Actualmente existen muchos procesos por arco eléctrico y con diferentes protecciones. En 1957 se crea la técnica de soldadura por arcos con núcleo fundente, que permite utilizar el electrodo con alimentadores automáticos, y Robert Gage patenta la soldadura por plasma. En 1958 se estrena la soldadura por electroescoria. En ese mismo año, la soldadura por haz de electrones se utiliza en la industria aeronáutica. La técnica de la soldadura, conceptos fundamentales para el desarrollo de avance tecnológico mundial. En 1958-1959 se lanza la variación de G-Mount de arco corto, que aumenta la aplicación y la versatilidad de la técnica. Recuerda, G-Mount, Gas Metal Arc Welding. En 1967, la soldadura por pulsos magnéticos entra en el ámbito industrial a través de la industria del automóvil. En 1991 se inventa la soldadura por fricción y agitación en The Welding Institute. La soldadura, fundamental en el desarrollo industrial. Mediante el aprendizaje de la historia, hemos comprendido diferentes hechos que explican sus causas, cambios y continuidades a lo largo del tiempo. Además, la influencia en el presente. La soldadura es uno de los métodos más usados para unir metales, disponiendo de un amplio rango de procesos de donde elegir. Los fabricantes de equipos de soldadura y consumibles continúan desarrollando para mejorar sus procesos. Algunos de los últimos desarrollos tienen potencial en calidad y productividad. La tecnología es una aliada importante para la industrialización. Maquinarias de punta para realizar trabajos y servicios con las normas establecidas. En el sector de la soldadura hemos tenido un crecimiento constante. Los desarrollos y mejoras de tecnología de soldadura brindan ventajas como la velocidad y la calidad de alto nivel, y obteniendo así mayor rendimiento y consistencia. Las nuevas tendencias para la aplicación de soldadura robótica han mejorado la calidad, minimizando costos y otorgando acceso a datos y seguimiento en tiempo real de los procesos productivos y equipos. Recuerda, aprender de historia cultiva la curiosidad y despierta nuestro entendimiento hacia los distintos procesos y procedimientos estudiados. Ready? It's time for the ending section. Historia, History. Arco eléctrico, Electric Arc. Tungsteno inerte gas, Tungsten inert gas. Soldadura automática, Automatic Welding. Tecnología, Technology. Hoping that, do you like in the there? West side, goodbye. Remember, the good ants are more. Remember, my people, do you want to learn welding? Subscribe. I am Edwin Rodriguez, the teacher. I am Dennis Bass, the student. And we are Welding.